Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos, saludos. Gracias al cielo ya estamos cerrando un ciclo más de lo que es este módulo, hablando del plan del alma y lo que son el árbol familiar o el árbol transgeneracional, ¿sí? También hay otros que llaman constelaciones familiares, que es parecido, pero pues vemos detalles, o sea, no tan parecido como, ahora sí que realmente no vimos como constelaciones familiares, digo, es algo parecido. Estuvimos viendo cosas alrededor de todo esto. Y pues bueno, con la ayuda del cielo, vamos a ver este módulo, esta clase más bien, pues estamos haciendo este cierre, que viene siendo la clase, pues ya número 17. Entonces voy a compartir la pantalla. Y todo esto, pues la idea es acompañar lo que es el curso, un curso de milagros. Todo este material que hemos estado estudiando juntos es para ir comprendiendo mucho mejor el libro, ¿sí? El libro que la verdad, los que lo pudieron comprar, yo les voy a decir que no es una mala inversión. Todavía no hemos explotado al máximo este libro. Sí, apenas estamos ahí dando el acompañamiento, lo que necesita una persona para comprender, porque hay cosas muy profundas que el libro maneja. Bueno, eh, hoy vamos a hacer este cierre de este módulo y vamos a estar viendo la planeación prenatal, ¿sí? Todo lo que conlleva, ustedes ven en la pantalla, pues puse como un ejemplo personas que trabajan en equipo, que se ven las planeaciones, sus gráficas y todo, y están checando, mira, aquí, allá, pero todo en equipo. Esa es una palabra importantísima, el trabajo en equipo. Y en las dos fotografías de abajo vemos cómo se toman de la mano y sí, vamos a hacerlo, ¿no? Es un trabajo en equipo. La planeación prenatal, mis amados, nosotros, cuando ya despertamos, y voy a estar usando mucho en esta clase, el despertar, el despertar, el despertar y el despertar, porque es muy importante esa palabra, ¿sí? Cuando nosotros despertamos en nuestra conciencia y ahora estamos más conscientes que hubo un plan para venir y hoy en esta clase vamos a comprender más cosas de la razón de nuestro existir, de esa planeación y de ese árbol que hemos estado hablando, de ese árbol transgeneracional. Saber que planeamos nuestras vidas y que estos desafíos que estamos viviendo ahora, pues tienen un significado. Eso es importante. O sea, toda situación, todo desafío que tú y yo vivimos en este plano terrenal tiene un significado, ¿sí? En donde nuestra conciencia se va a ir ampliando cada vez más. Entonces, nosotros debemos saber y estar conscientes como almas, ¿sí? El alma, acuérdense que es un espíritu que ya encarnó, ¿sí? Entonces, un alma, pero ahora sí que nosotros como espíritus, cuando estábamos en este mundo no físico, que pues para poder mencionar en ese mundo, ¿cómo se dice? No físico, pues es el hogar, allá en casa, ahí es donde nosotros planeamos el estar aquí y a qué vinimos. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, que se fue planeado, todos esos desafíos, ¿sí? Y que ahora nosotros lo estamos viviendo, pues tienen un propósito, tienen un significado, que nos van a estar ayudando a ir creciendo como lo hemos estado diciendo, ¿sí? Ahora, eh, las emociones, y aquí voy a estar mencionando igual otro punto, las emociones son importantes que debemos tomar en cuenta. De hecho,
en la expiación, en la clase de la expiación, acuérdense de la cajita y que ahí metíamos las emociones que nosotros teníamos en ciertas situaciones. Entonces, realmente no son las emociones de miedo, las emociones de pena, de ira, las que bloquean pues nuestra vida, ¿sí? Sino es más bien la resistencia que hay ante los desafíos que nosotros enfrentamos en la vida. Es la resistencia a que circule todas esas circunstancias, todo lo que ha planeado, a que circule a través de nosotros y que nos ayude a sanar. Ahora, fíjense, estoy usando otra palabra importante, sanar. Emociones, despertar, emociones, sanar. Ahora, todo lo que tú resistes, persiste. Ese es un principio. Lo que se resiste, se persiste. Lo que se acepta, fluye y desaparece. Entonces, esto es principios de la sanidad que nosotros debemos entender ahora que ya estamos despiertos. Lo que resiste, persiste, pero lo que aceptas, fluye y desaparece. Ahora, entonces, ya no es la situación del miedo, las emociones que puedas tener, miedo, ira, pena, te da pena, en fin. Nada de eso bloquea nuestra vida. Lo que bloquea, y lo digo por última vez para seguir avanzando, es la resistencia ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Y sobre todo si ya estamos despiertos y sabemos que hubo una planeación, pues simplemente hay que aceptarlo. Entonces, el hecho de saber que el alma, nuestra alma, permite esa existencia de desafíos porque tiene una razón para ayudarnos a liberarnos sobre todo esa resistencia, a liberarnos también de sentimientos de enojo, de ira, de indignación, en fin. Simplemente tenemos que aceptar lo que está pasando. Es como cuando estamos empezando a aprender a meditar, ¿sí? Eh, Poco a poco vamos a ir controlando los pensamientos y ya cuando está uno meditando en ese reposo mental, espiritual, van a pasar pensamientos enfrente, pasan y se van, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces ahora en la vida diaria, en las situaciones que han sido planeadas, no debemos resistirnos. Ahora, hay una pregunta. ¿Es posible evitar un desafío planificado antes de nacer? Eh, esa pregunta realmente está naciendo del miedo, ¿sí? Porque cuando una persona dice, oye Ernesto, ¿y podemos evitar ese desafío que fue planeado antes de que yo naciera? ¿Lo podemos evitar? Es por miedo. Ahí hay un miedo. Ese miedo es comprensible. Todos en algún momento pasamos esa experiencia, por supuesto. Pero ese miedo puede bloquear nuestra visión. El miedo bloquea la visión, no te deja ver más allá de la nariz, ¿sí? Y el problema está que se empiezan a tomar decisiones para evitar todo lo que ahora sí que para evitar lo que tiene que suceder en nuestra vida para seguir despertando y creciendo, ¿ok? Siempre existe, ahora sí que oportunidades para que nosotros tomemos decisiones ante las circunstancias. En esta clase vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para aprender y sanar, porque a eso vinimos, a aprender y sanar. Entonces, las decisiones tomadas ahora sí que con amor, pues nacen de la confianza, no del deseo de evitar algo, ¿ok? Entonces, aquí entra la palabra confianza, que en el hebreo le hablan la palabra emuná, lo hemos hablado en una de las clases, que es fe, lo traducen al español como fe, pero realmente el concentrado de esa palabra en hebreo es emuná, que es confianza. Entonces nosotros, ante las circunstancias que podamos vivir, necesitamos o debemos más bien confiar. El amor siempre nos va a impulsar a confiar. Este es otro principio. El amor nos impulsa a confiar. El amor nos impulsa a confiar. ¿Ok? Todas las personas
Ahora sí que siempre se les está invitando a que confíen en la vida, ¿sí? Que no se rindan, y pues que queden fuera de control o que suelten el control, sino que sigan avanzando, que no se rindan, que no claudiquen, sino que sigan, ahora sí que avanzando como la situación, no resistiéndola, no, seguimos, la vida sigue, nosotros tenemos que seguir también. Ahora, esto es difícil para los seres humanos, pero siempre hay un guía divino, gracias al cielo, siempre van a estar ahí los guías, los maestros espirituales que no vemos, pero que están ahí con esa sabiduría, con esa dulzura, para que nosotros tomemos el control de la vida y sigamos avanzando. Sí, gracias a Dios, de veras, yo siempre le doy gracias aunque yo no los he visto, así como otros que dicen que ven como figuras, yo sé que están ahí, ¿sí? Hay momentos en que hay una percepción especial, pero yo sé que están ahí. Entonces, pues siempre hay que agradecer al cielo por todo eso. Y yo quiero decirte que no estamos solos, ¿sí? El poder del amor, de la generosidad nos rodean, ¿sí? Y eso nos ayuda en esta existencia que tenemos en este plano terrenal. Si te das cuenta, he estado hablando del amor y del amor, ¿sí? Pues ahora aquí observen esto, cuando hay algo malo que sucede en una persona, ¿sí? Y que está reiteradamente le está sucediendo, ¿ok? Por ejemplo, perder a un ser querido a una edad muy temprana. Si esa persona está espiritualmente despierta, pues tendrá cierto consuelo en el hecho de que la experiencia podría haber sido planificada antes de nacer, ¿sí? Pero aún así podrá preguntarse esa persona, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Es decir, cuando yo dije de la persona despierta, puede comprender más las cosas porque piensa y sabe ya que muchas o todo lo que fue planeado antes de nacer, planeación prenatal, ¿sí? Pero aún así, hay personas que se siguen, como van creciendo, vamos evolucionando, preguntan, bueno, pero ¿por qué sigue ocurriendo esto? Recordemos en el árbol eh, transgeneracional que puede suceder algo en el tatarabuelo, en la abuela, en el papá, mamá, luego se repite en el nieto, bisnieto. Hay cuestiones que se van repitiendo en ese árbol, pero hay también situaciones que se repiten en una vida, ¿sí? ¿Sí? Por decir, en esta vida, con este cuerpo-mente que tenemos, se puede estar repitiendo. Ahora, si ciertos desafíos se dan una y otra vez en la vida de alguien, entonces existe algo en el alma de esa persona, en esa alma, que está ansiando profundamente comprender o vivir, ¿ok? Y aquí vayan poniendo atención, porque todo esto va a empezar a tomar sentido de la vida, y el para qué sucede esto. Entonces, eh, cuando se repiten ciertas acciones, ciertos desafíos, ciertas situaciones, el alma necesita o debe aprender algo, vivir algo ahí. Entonces, esto es un acto muy valiente de parte del alma realmente que vivir toda esa experiencia, pero aquí ya entra otra situación de nuestro ser. Y vamos a hablar de la personalidad que hemos estado hablando, esa personalidad que está en la mente, ¿ok? Alma, recuerden el corazón, ahorita más adelante les pongo un dibujo, y el cuerpo-mente, donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde está ese famoso ego que no es un villano, sino es parte del equipo que nos está ayudando a despertar, ¿ok? Entonces, el alma, pues, de alguna manera está buscando que nosotros vivamos esa experiencia que fue planeada, ¿ok? Y por eso la personalidad también debe de ir conociendo y sabiendo de esas experiencias que se están viviendo en la vida. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Recordemos esto para ir conectando. Alma, personalidad. El alma es ese corazón amarillo que está aquí adentro. Es la parte pura de nuestro ser, ¿sí? Es lo más profundo de nuestro ser.
Aquí estaba leyendo, aquí en el libro, que, que debes de buscar en tu interior, ¿sí? Que la respuesta está realmente en nuestro interior. No vamos a buscarlo afuera. ¿En dónde está? En esa parte pura de nuestra alma. Porque todos tenemos una parte pura. Entonces el alma es un espíritu que encarnó en nuestro cuerpo-mente. El cuerpo-mente tiene información del árbol familiar que escogimos, ¿ok? Tanto del cuerpo físico como cuestiones, vamos a decir, espirituales, ¿ok? En la cuestión kármica, en la cuestión cuántica. Luego dice, el alma es la parte pura de amor y está en lo profundo de nuestro ser. Cuando despiertas en tu conciencia, conectas con tu alma, o sea, vamos hacia adentro. Ahí es donde está esa zona de paz, donde está esa zona de amor, ¿ok? Ahora, date cuenta, en el dibujo está, aquí puse, pues como parece una nube, ¿no? Pero es la mente, es nuestra personalidad. Ahora, en esta clase vamos a estar hablando del alma y la personalidad, que tiene que ver los pensamientos, emociones, ¿ok? Esa parte es importante. Entonces, es importante que la personalidad que he estado mencionando, pues no piense que está haciendo algo malo o que está recibiendo un castigo por algo, si un desafío, alguna situación se está repitiendo, repitiendo. Si hay algo en tu vida que se ha estado repitiendo, repitiendo, por ejemplo, me ha pasado casos como terapeuta en donde hay damas que le ha tocado como un tipo de novios, vamos a decirlo así, ¿sí? Con ciertas características y pues tienen esa relación de pareja y luego de un tiempo, meses, termina y pues se queda sin pareja y luego vuelve a tener otra pareja, pero vuelve a ser como esa misma línea características. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está atrayendo ese tipo de personas? Y ahí es donde la personalidad, ahora sí que está en la mente, es muy importante que no piense que está haciendo algo malo o que está recibiendo un castigo, por eso le está pasando lo mismo, lo mismo. Hay personas que dicen, al menos aquí en México, dicen, algo estaré pagando, ¿no? Algo estaré haciendo. Más bien, hoy vamos a aprender que no es así, ¿sí? No siempre es posible comprender plenamente por qué ciertos desafíos se presentan en el momento y ni lo esperas y se presenta y luego pasa un tiempo y vuelve otra vez lo mismo. Entonces, pues el significado de esas situaciones que una persona puede estar viviendo repetidamente, ¿sí? Va a llegar un momento, y fíjense, la mayoría de estos casos, esas situaciones que se repiten en momentos de una etapa más difícil que pueda estar pasando esa persona, ¿sí? Entonces, cuando una persona se detiene y empieza a reflexionar qué es lo que está pasando en su vida, para qué está repitiendo esto, ¿sí? Entonces, aquí es el punto de qué he aprendido de estas situaciones. Hablando del caso de una dama con estos novios, por decirlo así, la pregunta es, ¿qué he aprendido en estas relaciones? Si han sido, vamos a poner un número, han sido 3 relaciones, 3 novios. ¿Qué aprendí del novio número 1? ¿Qué aprendizaje me dejó? ¿Ok? ¿Qué pude aprender ahí? El segundo, ¿qué me enseñó? Y, y, y la idea es también aprender, y la otra palabra que vimos, que vamos a estar hablando hoy, sanar, sanar, ¿ok? Entonces, ese conocimiento puede estar presente precisamente en esos momentos de crisis, ¿sí? Pero en el momento, ahora sí que en su tiempo va a llegar esa comprensión de esa situación, aprendizaje. Entonces, te puedes preguntar por ciertos desafíos que has vivido, ¿sí? Que aparecen en tu vida. Puedes reflexionar acerca de qué era lo que te enseñaron la primera vez que se te presentó. ¿Ok? ¿Qué te enseñó esa primera vez? ¿Qué te enseñó esa segunda vez? Y estoy hablando en casos
de situaciones que se repiten en tu vida, sí es importante detenerse. ¿Qué aprendiste la primera vez, la segunda y la tercera? ¿Ok? Y te vas a dar cuenta que es posible, es que, ¿qué aprendí? Nunca me he detenido a preguntarme qué aprendí. Bueno, pues es tiempo de hacerlo. ¿Ok? Y esto pues va a dar una pista a las personas, una pista. Incluso vas a querer aprender y comprender la lección que te ofrece esas situaciones, pero a nivel profundo en tu vida, ir adentro de tu ser, ¿sí? Por eso es importante saber, ¿sí? Saber que todo desafío, toda situación que tú puedas vivir tiene un significado y es importante comprenderlo, ¿sí? Comprenderlo está muy relacionado con esa palabra de discernimiento, poder discernir qué es lo que me está transmitiendo esto. Y la palabra que dije hace rato, la confianza. Nosotros no debemos resistirnos ante estas situaciones que podamos vivir. Debemos confiar, fluir, fluir. Entonces, la confianza literalmente es un mensajero de luz y cuando la luz inunda nuestra conciencia, despertamos totalmente. Esa fue una experiencia que yo viví. Pasé una circunstancia, nada fácil, que me dejó un gran aprendizaje, sí, pero fue un mensajero de luz esa circunstancia que yo viví y que inundó mi conciencia y que me despertó totalmente. Entonces, es importante saber, ¿sí? Que hay un significado y que nosotros confiamos de manera profunda en esa bondad divina, ¿ok? Y ahí está el secreto, ¿sí? Que tú lo sepas, no de que creas, no, que ahí no hablamos de creencias, no, que sepas, porque sabes, ¿sí? Que cualquier circunstancia que tú puedas vivir, todo tiene un significado y que lo único que tenemos que hacer es confiar de manera profunda en la bondad divina. ¿En qué es lo que vamos a confiar? En esa bondad divina, en ese amor divino. Ya se empieza a conectar todo ahora sí, de manera espiritual. Entonces, cuando nosotros aceptamos plenamente esa luz de nuestras almas, pues despertamos totalmente. Y ahí es donde nosotros entramos en ese despertar, nos empezamos a conectar a ese espacio cuántico, el reino espiritual, a ese plano astral, nos empezamos a conectar con el cielo, por decirlo así, pero también con nuestra alma, ¿sí? Porque somos uno con el universo. Y esto, cuando nosotros despertamos y entendemos ese principio, que somos uno con el universo, las circunstancias que podamos vivir, que ya sabemos que nos van a ayudar a expandir nuestra conciencia, que nos dejan un aprendizaje, en fin, lo que he estado diciendo. Todas esas crisis, todas esas situaciones que tú y yo podamos vivir, nos van a enseñar a vivir de otra manera. Y esa es la cuestión, mis queridos, que nos enseñan a vivir de otra manera. Por algo escogimos la información que tenía ese árbol familiar donde estamos en esta vida, ¿sí? Por algo escogimos. ¿Por qué? Porque teníamos que vivir experiencias que ese árbol tenía esa información, que ese árbol necesitaba tener equilibrio y que si nosotros nos poníamos en ese árbol, viviríamos esa situación, la íbamos a experimentar, pero íbamos a confiar en la divinidad, en su amor, para aprender, ¿sí? Y vivir de otra manera. Todo esto cambia al individuo, nos cambia a nosotros. La persona es transformada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos el verdadero significado y oculta detrás de cada situación, de cada crisis, cuando comprendemos eso, nuestra manera de vivir cambia
y somos transformados. Y hablando del árbol familiar, entra en equilibrio, porque ya despertamos, porque estamos en otro nivel de conciencia, que posiblemente el tatarabuelo tenía otro nivel de conciencia, y que quiero decirte que actualmente la humanidad cada vez más va aumentando ese nivel de conciencia, hay más conocimiento, hay más inquietud en la gente, quiere saber más de esto. Entonces, la clave, ¿dónde reside? Reside en la palabra confiar. Y hay un nuevo yo, que hay un nuevo ser en nosotros, que está evolucionando, que está creciendo esa parte pura, ¿ok? Y ese nuevo ser, ese nuevo yo, por decir así, que está dentro de nosotros, esa parte espiritual, en los momentos que nosotros podamos estar pasando esas situaciones difíciles, por eso la meditación y el conectar con nuestra alma. Eso nos ayuda, ¿ok? A visualizarnos. Eso nos ayuda a tranquilizarnos. Y esa parte interna, pura de nosotros, nos tranquiliza. Acuérdate de la personalidad, la mente, nos tranquiliza. Y empezamos a comprender el significado de lo que estamos viviendo. Y aquí estoy reiterando la meditación. Me ha pasado en las terapias que tengo con personas y no, pues es que me ha costado esto y no he podido hacer el otro y acá y acullá. Y yo nada más les pregunto, oye, ¿has estado meditando? No, pues es que no he tenido tiempo. Bueno, si esto te va a ayudar, ¿cómo que no has tenido tiempo? No te has dado el tiempo. Esa es otra cosa. Y le pregunto, oye, ¿tendrás por lo menos 15 minutos al día? Sí, ahí está. Con 15 minutos una meditación, no necesitas horas aprendiendo a concentrarte, a conectarte con el cielo y conectarte con tu alma. Eso te va a ayudar a tranquilizarte y a visualizar, más bien a visualizarte en esa situación, comprenderla. Entonces, las personas que están despiertas y que están conscientes de la planificación prenatal, también preguntan, ¿sí? Y preguntan si el alma sufre de la misma forma que la personalidad. Acuérdense, la mente, los pensamientos, ¿sí? Que si esos planes que se hicieron, que el alma hizo, acuérdate que es el espíritu desencarnado, si esos planes que hizo el alma y la personalidad sufren. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Quizás todo esto es un poquito profundo, espero que sea claro, pero nuestra alma, que es la parte pura, que hemos estado hablando mucho durante estas clases, es la zona de paz, ¿sí? Que hablábamos la semana pasada, en la clase anterior, del perdón, hacerlo desde esta zona, ¿sí? Perdonar lo que la mente de la otra persona, su personalidad, su ego, en fin, hizo, porque lo hizo desde la mente, no lo hizo desde su parte pura, de su alma, que todos tenemos. Aunque haya una persona y que sea muy malandrín, pues sí, se ha dejado llevar por todo lo que hay acá en la mente, sin embargo, tiene una parte pura, pero no lo sabe. Entonces, el alma de nosotros, aunque estemos pasando situaciones difíciles y que esa personalidad sufre por esas situaciones, hablando emocionalmente, hablando de pensamientos, nuestra alma ahí está. Siempre va a estar ahora sí que con nosotros, la parte pura de nosotros, ahí está adentro. Por eso es importante ir hacia adentro. ¿En dónde está el apoyo divino? Adentro. Cuando una persona deja de ver adentro es porque ya tiene su vista afuera y todo lo que está viendo afuera le está afectando. Es como, te voy a poner un ejemplo clásico. Fíjate cómo son las personas que se dedican a ver puros noticieros. Desde que en la mañana, a las 6 de la mañana, prenden la televisión, puros noticieros.
Durante el día, puros noticieros. Durante la tarde, noticieros. La noche para dormir, noticieros. ¿Cómo está esa persona? Con miedo. Con miedo. Ay, mira esto, que ya va a pasar el otro, que no sé cuánto, que... Porque está mirando hacia afuera nada más. Pero ¿cómo es una persona que mira hacia adentro? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que está mirando afuera todo está en alerta y está en miedo. Pero el que mira adentro, en su zona de paz, en su alma, esa parte pura, esa parte divina, es lo que va a generar paz, tranquilidad. Por eso yo les decía que esta parte pura, cuando conectamos y estamos pasando circunstancias adversas, nos tranquiliza, nos tranquiliza. ¿Sí? Entonces, el alma no está en el cielo, no se quedó allá, está aquí con nosotros. Está, si pasamos una situación difícil y que sufrimos, que nos dolió, en fin, ahí está junto con nosotros, viviendo esa experiencia también, pero desde la zona de paz, que es diferente. Y espero que esto ya nos vaya ayudando a comprender mejor todo esto. Entonces, el alma comparte nuestro dolor, pero no condena, no nos condena el cómo respondemos ante esas situaciones. Esa es una diferencia. El alma se encuentra generalmente en un estado más profundo de aceptación que la personalidad. Por eso, tenemos que aprender a ir hacia adentro. No vivir nada más acá en la mente racional, en la personalidad, que es la manera que nos expresamos en este mundo, sino en la esencia de acá adentro, de nuestra alma. ¿Ok? Pues bueno, el alma es una fuerza importante en nuestro día a día. La resistencia que la personalidad siente hacia un desafío, eso es lo que hace que el dicho desafío parezca insoportable. Piense lo que lo voy a decir porque esto es importante, lo voy a decir una vez más. ¿Sí? El alma si puede ver la situación, pero desde la zona de paz. Sin embargo, la personalidad, ¿sí?, se resiste a ese desafío. Acuérdate, lo que resistes, persiste. ¿Ok? Entonces, lo que tú resistes, lo estás resistiendo, va a persistir. Entonces, eso es lo que hace que el desafío parezca insoportable y muy doloroso, quizás. ¿Sí? Pero si nosotros nos vinculamos con el alma que vive dentro de nosotros, nosotros podemos intuir. Ojo, estoy usando la palabra intuición. ¿Sí? Si nos conectamos con nuestra alma, ¿sí?, podemos intuir que ese plan que ha forjado también coincide con lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, a veces la personalidad tiene ciertos sueños, ciertos anhelos, ciertas visiones en este plano terrenal que quiere lograr. El alma también lo quiere hacer, pero nosotros debemos intuir, ¿sí? Acuérdense que hemos hablado mucho de la intuición. Entonces, el universo, nuestro creador, por supuesto que quiere ayudarnos a que se cumplan esos sueños, que se cumplan esos deseos que hay en nosotros. ¿Sí? Entonces, las mismas crisis que parecen que son difíciles de afrontar, de que, ay, es que esto está muy difícil, no sé cómo le voy a hacer. Bueno, esas situaciones que parecen difíciles de afrontar, pues la personalidad como que quiere evadir, como que quiere brincarse todo eso y no sabe a dónde nos va a llevar todo eso, la personalidad. Pero acá adentro. Por eso en un curso de milagros, el objetivo es aprender a vivir desde la zona de paz. ¿Desde dónde? Desde la parte pura que hay dentro de nosotros. ¿Ok? Aunque no veamos los resultados que puede haber al final de cada situación, nosotros debemos permanecer en esta zona de paz, de amor, impulsados por el amor, haciendo obras de amor, por supuesto. ¿Sí? Ahora,
esa esencia que hay en nosotros, ¿ok? Nos convierte realmente el que ser humano vaya evolucionando, vaya siendo mejor. De eso se trata, que esta humanidad aumente su vibración. Por ejemplo, hay un run run a nivel mundial que viene una situación por meses, que así como hubo una pandemia, bueno, que viene una situación económica a nivel mundial muy fuerte, ¿ok? ¿Esto qué puede generar? Miedo, esa crisis que se está por ahí en el run run de los bancos, bancos fuertes están cayendo, aquí, allá, que el dólar, que en Estados Unidos, que si esto afecta, que no afecta, en fin, todo esto que genera miedo. Sin embargo, estamos nosotros con la oportunidad de ser influencia para esta humanidad, de poderles enseñar y poder servir a ellos, de aumentar la vibración en este tiempo. Y que puede cambiar las circunstancias. Sí, sí se pueden cambiar. ¿Ok? Las circunstancias en las que acordamos ese plan en nuestra alma, allá en el hogar, allá en el cielo, por decirlo así, están sumergidas totalmente en el amor divino. Lo voy a decir otra vez. Es decir, allá en el plano cuántico, en el hogar, cuando se planeó tu vida para esta vida, el plan de tu alma para esta vida, ese plan se sumergió en el amor divino. Y eso es, híjole, es algo hermoso. ¿Sí? Entonces, ahí viene una pregunta. ¿Tomamos decisiones realmente bien fundadas cuando decimos, sí estoy de acuerdo con el plan? Es decir, ese plan que se trazó, ¿fue una buena decisión? Bueno, ahorita vemos respuestas. ¿Comprendemos en verdad cómo será la experiencia en la tierra? Esas preguntas, cuando están en el momento de la planeación, ¿sí? Realmente en ese momento, como espíritu desencarnado, que se está planeando algo, realmente comprendemos esa experiencia que se va a vivir aquí en la tierra. Y quiero decirte que todo esto es un acto de fe. Toda esta planeación es un acto de fe, ¿ok? Esa planeación prenatal es un acto de fe. Todos los desafíos que vamos a vivir y que hemos estado viviendo en esta tierra, ahora sí que es un acto de fe cuando se planeó. Y aquí en esta tierra lo único que tenemos que hacer es confiar en ese amor divino. ¿Por qué? Porque el plan que se trazó de nuestra alma se sumergió en el amor divino. Y eso es una protección. Entonces, la personalidad, vuelvo otra vez con la personalidad, está consciente de eso, incluso puede resistirse a la futura vida que puede tener, ¿sí? Desafíos que pueden venir y que son difíciles de aceptar, pero ahora sí que esa personalidad, ya una vez que el alma encarnó, acuérdense, la personalidad no fácilmente acepta los desafíos. Reitero, debemos conectarnos, despertar, conectarnos con nuestra alma y ver la vida desde la paz, desde el amor. Y que tenemos que vivir esa experiencia, sí, la tenemos que experimentar. Para eso estamos aquí, pero no desde la personalidad, sino desde el amor. Pero la personalidad, sin embargo, una parte está de acuerdo con el plan, ¿sí? Pero otra parte se resiste. Y ahí es donde nosotros, cuando estamos aprendiendo a fluir, conectarnos con el alma, para que esta alma sea influencia a esta personalidad, a la mente. Por eso cuando una persona despierta y conecta con su alma, conecta con lo divino, ahora sí que con el cielo, esto paso a paso, poco a poco, empieza a influir en nuestra manera de pensar. ¿Sí? Lo que Pablo decía, la renovación de la mente.
y que va a poder comprobar, dice Pablo, hablando esa parte mística de alguna manera, dice la voluntad divina, que es buena, agradable y perfecta, que son 3 niveles de crecimiento. En el despertar también nosotros vamos subiendo de nivel. Y podríamos decir que es como buena, agradable y perfecta, que es como niño, joven y adulto. Igual así es, nuestra alma, nuestra personalidad tiene que ir creciendo y evolucionando, pero el alma va a influir, ¿sí? Lo espiritual va a influir en nuestra manera de pensar y de ver la vida. Entonces, antes de nacer, se hicieron esos desafíos, ¿ok? Son lecciones muy valiosas que nos van a enseñar la vida, que nos van a enseñar un propósito, que debemos experimentar. Y fíjense lo que estoy diciendo, que debemos experimentar. Lo voy a decir una vez más, porque esto es importante, que debemos experimentar. Por eso vinimos. Vinimos a experimentar emociones, vinimos a experimentar situaciones que nos van a dejar un aprendizaje, pero eso que vamos a experimentar y vamos a aprender va a traer sanidad, va a traer sanidad. Hay situaciones que vivimos que son dolorosas. ¿Cuál fue la última situación que tú viviste que fue dolorosa? Todos. Y yo he dicho, yo viví una situación muy dolorosa, pero que gracias al cielo, que esa situación ahora comprendo que fue planeado, lo que experimenté fue un dolor que mi personalidad decía, ¿cómo va a ser? Se lo digo, mi personalidad me decía, ¿cómo va a ser posible que estés experimentando eso? No. Pero fue cuando más me conecté con el cielo y empecé yo a despertar y empecé a conectarme con mi alma. Y pude despertar con esa experiencia dolorosa. Hay situaciones que vivimos que son dolorosas, como dice aquí en el cuadro. Puse una dama y puse un caballero para que vean de los dos. ¿Sí? Entonces, si aprendemos nosotros de esa situación, eso nos prepara para la siguiente etapa de crecimiento. Todo es crecer, crecer y crecer. Pero necesitamos vivirlo y aprender, aprender. Y que para poder vivir otra etapa de crecimiento tenemos que sanar, porque no vamos a pasar a otra etapa, a otro nivel, enfermos, no. Si no sanamos en esa situación, se va a volver a repetir después hasta que aprendamos y sanemos. Va a poder subir otro nivel de crecimiento. Por ejemplo, la personalidad podría anhelar una vida plagada de éxitos, ser feliz con su pareja y formar una familia. Sin embargo, también podría tender a volverse emocionalmente muy dependiente de su pareja o tener una visión excesivamente idealizada de lo que es una relación sentimental. Por ello, aunque el deseo de la relación amorosa es un objetivo legítimo, la personalidad podría tener, ahora sí que podría tener que aprender primero ser emocionalmente independiente. Podría necesitar experimentar una pérdida o una separación dolorosa en ese ámbito que estamos hablando para poder lograr la relación que desea. Entonces, fíjate, todo esto habla de tú tienes un sueño, tú deseas algo. Y a veces en esos deseos se pueden idealizar cosas. Pues bueno, es necesario experimentar un sentido de pérdida o de separación, algo doloroso, donde podemos aprender de esa experiencia, ¿sí? Para poder lograr la relación que deseamos. Yo se los puedo decir que esto es así, de veras. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Lo estoy viviendo de esa forma. Estoy aprendiendo.
sigo aprendiendo y mientras siga yo en este cuerpo-mente, seguiré aprendiendo hasta el último respirar. ¿Sí? Y hasta el último respirar aprendo, voy a aprender algo y vamos a aprender algo, todos, que así sea. Entonces, podría necesitar experimentar una pérdida o separación dolorosa en ese ámbito que estamos hablando, de familia, de pareja, pues antes de lograr esa relación que se desea. La separación podría parecer insoportable, cruel. Sin embargo, la personalidad, al experimentar, ¿sí?, el proceso de duelo y pasar algún tiempo a solas, creará un sentido de independencia emocional que la preparará para una nueva relación realmente satisfactoria. Todo ayuda para bien. Entonces, si pasa esa separación dolorosa, en fin, en ese tiempo de soledad, está sanando, está en el tiempo de luto, lo está viviendo, está sanando y se está preparando para una relación realmente satisfactoria, como debe de ser. Entonces, la personalidad, pues, no va a engañar al alma, ¿verdad? Porque el alma es la parte pura, sabe y ve la vida diferente. Entonces, todos estos desafíos que vivimos a nivel emocional nos ayudan a cambiar, a mejorar, a prepararnos para lo que realmente merecemos vivir, pero necesitamos experimentar y sanar. Entonces, el alma desea consolarnos de una manera real y profunda, ¿sí? Porque realmente los planes que se hicieron no es de que estemos sufriendo y sufriendo y sufriendo y puro sufrimiento, no, eso no fueron los planes. Acuérdense que el plan del alma fue sumergido en el amor divino. Entonces, el plan no es de que estemos sufriendo y puro sufrimiento y lágrimas, no es así. Que hay partes de la vida que pasamos y nos duele, pero el sufrimiento es tu decisión. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Sí? Pero cuando nosotros, fíjense, le voy a decir aquí una clave, confiamos en ese plan divino, en ese plan del alma que fue sumergido en el amor divino, eso nos ayuda a aliviar el dolor. Por supuesto, si estamos despiertos. Entonces, cada personalidad tiene su pasión, cada personalidad tiene su manera. La personalidad que es cuerpo-mente, por supuesto que está conectado con ese árbol, ¿ok? Del cual fue puesto, del cual se escogió. Hay una influencia, hay una información en el inconsciente familiar que se está transmitiendo. Ahí está la personalidad, pues cuerpo-mente. Entonces, cada personalidad tiene su pasión. La pasión representa un aspecto del alma que desea ser expresado a través de esa personalidad. Entonces, espero que esto vaya dando más sentido de las cosas que es la vida, porque vamos a entrar a otra etapa en esta clase, que es este cierre para comprender mucho mejor todo esto. Pues todos, lo más importante es que todos seamos maestros. El maestro no se le valora por la cantidad de alumnos que tenga. Se le valora por la cantidad de maestros que produce. Esa es la importancia. Y yo ruego al cielo que ustedes sean maestros, que ustedes se conviertan, todo el que escuche este video, los que van a adquirir el curso más adelante y todo, se conviertan en maestros para ayudar a nuestra humanidad. No nada más ser alumnos. Que puedas estudiar esto y comprenderlo, vivirlo, crecer para ayudar a otros. Si alguien se convierte en maestro espiritual, ¿sí?, pues va a desear que todo esto que tú aprendes entre profundamente en la vida de las personas, ¿sí? Pero para ser maestros debemos abrazarnos primero a nosotros mismos con tanta ternura y compasión
antes de hacerlo con los demás. ¿Cómo te abrazas a ti mismo? ¿Con cuánta ternura te tratas a ti mismo? Porque antes de hacerlo con los demás, tenemos que empezar con nosotros. Y esto nos va a llevar al núcleo de la compasión, ¿sí? Y lo vamos a poder expresar con alegría y sin reservas. Pero tenemos que empezar a tratarnos nosotros con ternura. ¿Cómo te tratas tú con ternura? ¿Qué haces? Hay una pregunta aquí. ¿Qué puedo hacer para permanecer en ese lugar de paz y felicidad? ¿Qué puedo hacer? Entonces, debemos aceptar primero que la paz y la felicidad no se van a crear por una voluntad. No, no se crean por la voluntad. ¿Sí? Se van a producir a consecuencia de esa profunda aceptación de tus emociones dolorosas. Cuando las aceptas, simplemente dejándolas dejándolas ser esas emociones sin querer cambiarlas, pasarán de largo. Acuérdate una vez más, lo que tú resistas va a persistir. Lo que se resiste, persiste. Entonces, hablando de cómo permanecer en el lugar de paz y felicidad, es no resistas, no. Acepta esas emociones dolorosas, acéptalas, ¿ok? Y déjalas que sean lo que son en ese momento. No intentes cambiarlas, porque se van a ir, van a pasar de largo. Ahora, si tú quieres que se queden ahí contigo, resístelas. La naturaleza de las emociones es moverse, escúchenlo una vez más. La naturaleza de las emociones es moverse. Son como el clima, ¿sí? Si fijas demasiado tu atención en una emoción negativa, no pasará de largo tan rápidamente como debería. ¿Por qué? Porque tu atención está puesta en esa emoción negativa. Ahora, esa emoción negativa, si tú pones toda tu atención en esa emoción negativa, pues por supuesto que se va a quedar ahí rodeándote y está esperando que la liberes para ella seguir. ¿Por qué? Porque las emociones tienen movimiento, como el clima. Las emociones desean moverse, por eso no hay que resistirlas, experimentarlo y dejar que se vayan, que tomen su curso. ¿Ok? Es como esas nubes negras, ¿no? De lluvia que anhela disolverse en forma de lluvia. Entonces las emociones tienen un ritmo natural. Y si confías y tratas de no analizarlas, el cielo se volverá más despejado. Por supuesto. Por eso debemos aceptar para que esto siga su curso. Si tú lo resistes, se va a quedar. Pero se queda porque tú la tienes ahí, pero la emoción está esperando que la liberes porque ella quiere seguir su curso. Entonces, en esta primera fase, experimentas un profundo vínculo con tu alma que trae realmente una satisfacción plena. Ahora, una capa más profunda de tu alma desea ir, ¿sí? Venir a esta tierra cuando ya venimos para poder llevar amor. Nosotros llegamos aquí para traer amor, para traer sabiduría, ¿sí? Y poderlo compartir a los demás cuando ya despertamos. Ah, ya desperté, qué bueno. ¿Y ahora qué hago? Pues compartir ese amor que está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya conecté con mi alma. Y aquí adentro de mi alma hay sabiduría divina. Y eso es lo que yo debo dar a esta humanidad. Por eso debemos convertirnos en maestros para enseñarles a otros. Y yo insisto, ¿sí? Que las personas que han estado estudiando y que yo les agradezco que estudien conmigo, estudiamos juntos y aprendemos juntos, no es para que sean alumnos toda la vida, sino que aprenden
lo experimentan y ahora a enseñar a otros, a otros. Entonces nosotros conforme vamos despertando espiritualmente, pues vemos cada vez con mayor claridad que el sufrimiento es causado no por las circunstancias externas, sino por las reacciones hacia ellas. ¿Ok? El cómo reaccionamos, que no debemos reaccionar, porque reaccionar es perder el control. Cuando tú y yo actuamos, tenemos el control y actuamos en amor. Pero cuando una persona reacciona ante una circunstancia de la vida, por supuesto que eso va a traer descontrol. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, ¿sí? Empieza a venir la sanidad, la sanación a nuestra vida. La sanación en lo que nuestro interior necesite, por lo cual vinimos a esta tierra. ¿Sí? Con ese propósito vinimos para sanar. La verdadera sanación viene del interior, mis amados. Tenemos que conectar con el cielo. Tenemos que conectar con ellos, con nuestro Creador, con nuestros guías, los ángeles. La sanación, la verdadera sanación, viene del interior, no es de afuera, es de adentro. Entonces, para que esto pueda suceder, pues el alma nos da las herramientas para sanarnos a nosotros mismos. Acuérdate que hay una parte pura dentro de nosotros. Y una de las cosas que la persona sabe cuando ha despertado es cuando sabe que todo ser, toda persona, tiene una parte pura adentro. Entonces, el problema es que para lograr esa sanación, ¿sí? Pues la personalidad pues va a estar ahí también involucrada, ¿sí? Entonces va a necesitar la personalidad más tiempo para comprender todo esto, ¿sí? Para que la personalidad no se desespere, va a necesitar más tiempo, pero nuestra alma nos ha dado esas herramientas, ¿ok? Por eso, nuestra alma pone en nuestra vida personas, circunstancias que nos van a ayudar de alguna manera, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Yo en lo personal, yo no me había dado cuenta de una situación que viví, pero ya después que desperté, me di cuenta, digo, ya, ahora ya entendí. Por eso, en la vida vamos a encontrarnos con personas, nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a ayudar a sanar, ¿sí? Entonces, lo más importante está dentro de nosotros, ¿sí? Está a nuestra disposición. Lo más importante, nuestro Creador está dentro de nosotros, su Espíritu está dentro de nosotros, somos parte de Él. Para buscar a Dios no es en los templos, no es ir de manera externa, está aquí adentro, es parte de nosotros y no estamos solos. Y esto es algo que nosotros no debemos perder de vista, no estamos solos. Por eso cada circunstancia que tú y yo podamos vivir, recordamos, no estamos solos, debemos confiar, porque ese plan que se hizo está sumergido en amor. Somos amor. Entonces tenemos que aprender a fluir, aprender para la sanidad. Entonces nuestro Creador siempre está buscando la manera de iluminarnos desde nuestro interior, ¿sí? Para que nosotros nos conectemos a esa luz, porque somos portadores de esa luz, pero es necesario confiar. Yo no sé cuántas veces he dicho en esta clase la palabra confiar, confiar, confiar. Debemos confiar que las cosas ocurren por una razón, que nuestros sentimientos nos van a guiar, ¿ok? En lo que necesitamos y deseamos. Pero esos sentimientos que estoy hablando no son los sentimientos de acá de la mente, estoy hablando de la intuición.
Hay algo que dice, yo siento aquí algo, la intuición nos va a estar guiando, ¿ok? Si tú te preguntaras ahorita esta cuestión desde tu corazón, ¿qué es lo que necesito ahora mismo? O sea, una pregunta en lo profundo de tu ser. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo? Vas a recibir una respuesta desde el interior, ¿sí? Entonces, la vas a recibir eh, tipos de respuestas constantes, que algunas requieren de mucho valor para actuar de acuerdo a esas respuestas, pero nuestro corazón sigue siendo fiel a ese plan que está sumergido en amor, ¿sí? Entonces nosotros, el autoconocimiento, cuando nos sumergimos en esa oración y meditación para conocernos a nosotros mismos, eso va a ayudarnos en ese proceso de sanidad o de sanación, ¿sí? Todas las circunstancias que tú y yo estamos viviendo y los que nos faltan por vivir es buscar equilibrio. He usado esa palabra en esta cuestión del árbol transgeneracional. Toda esa información que hay en el inconsciente familiar, recuerden del iceberg, ¿sí? Que ahí está el inconsciente personal, ¿no? Las cuestiones nuestras que estamos tratando, pero también está el inconsciente familiar, cosas que está buscando en ese árbol, información que está buscando un equilibrio, que haya sanidad. La sanidad trae equilibrio y que por alguna razón estamos nosotros ahora en ese árbol, porque lo escogimos. Y ese plan, lo digo una vez más, ese plan de alma fue sumergido en amor, ¿sí? Y ahí está. Entonces, por eso debemos confiar y fluir. Voy a hablar del karma. El karma, a veces tenemos un concepto que pagamos lo que hicimos, pues, pero no todo es así. Causa y efecto. El karma, por supuesto, está muy relacionado con la personalidad en la numerología. Cuando hablamos de cuestiones de numerología, el, lo que es el karma y la personalidad están vinculados. Pero el karma, hablando del equilibrio, el karma es una ausencia de experiencias equilibradas. Lo voy a decir una vez más, ¿qué es el karma? Es una ausencia de experiencias, que esas experiencias van a traer un equilibrio, experiencias equilibradas. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. Si tienes un hijo discapacitado y dedicas tu vida al cuidado de ese hijo, amarlo, después de esta vida, cualquiera de los dos, ya cuando los dos partieron, cualquiera de los dos o ambos, podrían tener la sensación de haber sufrido una experiencia desequilibrada. Una experiencia desequilibrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el karma? Es la ausencia de experiencias equilibradas. Lo digo otra vez. Karma es la ausencia de una experiencia o de experiencias equilibradas. Entonces, en el caso de un hijo discapacitado, pues fue una experiencia desequilibrada. Entonces, a nivel alma es probable que ambos tratan de equilibrar las experiencias de esa vida y si es así, pues podrían planear juntos otra reencarnación en la que inviertan los papeles, ¿sí? Tú vas a decidir nacer con una discapacidad física y le vas a pedir al que fue tu hijo que asuma el papel de mamá o de papá para vivir esa experiencia. Ahora, fue una experiencia desequilibrada, estaba buscando una experiencia para equilibrar. Entonces, motivado por ese gran amor
hacia ti, el deseo de equilibrar las experiencias de esa vida anterior, posiblemente él estaría de acuerdo, hablando de estas dos almas, de estos dos espíritus, pues estarían de acuerdo con esa solicitud y así en otra vida se pondría en marcha, ¿ok? Para buscar ese equilibrio. Ahora, la sensación de equilibrio en el alma no se deriva de lo que de lo que se hace o lo que el alma hace por la otra, sino de experimentar una vivencia que no tuvo antes. O sea, aquí no es lo que un alma hace por el otro, sino que esa alma experimente algo que no tuvo antes. ¿Ok? Entonces, reitero y regreso, ahí estamos en este mismo caso, un hijo que vivió discapacitado y pues su papá, vamos a decir, lo cuidó. Entonces ya los dos regresan en su momento, murieron, dejaron este plano y regresan a la planeación, pero ahí hubo un desequilibrio. Entonces ahora el papá quiere experimentar esto, pero ahora su hijo, ya sea como papá o mamá, lo va a cuidar para poder vivir esa experiencia y tener un equilibrio. Entonces, pues, no es tanto lo que hace el alma por el otro, sino más bien la experiencia que no tuvo antes, lo está experimentando. Por ejemplo, el alma del que fue su hijo tendrá la sensación de equilibrio cuando haya experimentado el hecho de cuidar a la otra persona. Entonces, así es como se reciben, pues, suceden esos equilibrios, recibiendo esos cuidados y todo, pero para que la otra persona lo experimente. ¿Ok? Y eso es lo que va a traer el equilibrio. Entonces ya, ahora los dos ya experimentaron el cuidado y uno discapacitado, luego el otro es discapacitado y ahora el otro cuida. Entonces ya hay un equilibrio, ya están experimentándolo. Entonces, esto es importante en la vida cuando comprendemos que el karma son experiencias que nos van a traer un equilibrio. Bien, y el karma no se equilibra al hacer el bien a otra persona, como piensa la gente, como hemos pensado tantos. No, no. El karma no se equilibra haciendo el bien a la otra persona. No es haciéndole algo a alguien ahora sí, como está buscando equilibrar su karma, sino teniendo una misma experiencia. Así es como se equilibra. Entonces, es algo interesante, es algo que nos debe de poner a pensar, ¿sí? ¿Qué estoy viviendo en esta vida? Que está relacionado con mi personalidad, por supuesto, pero que vine a vivir para traer un equilibrio. Y ese equilibrio pues, se va a reflejar en una sanidad. Entonces, pues, eh, cuando una persona lo experimenta para tener ese equilibrio, se libera el karma, ¿ok? Entonces el karma se libera o se equilibra cuando el alma siente que ha experimentado todos los aspectos de un asunto y se libera cuando se resuelve las causas, ¿sí? Que trajo ese desequilibrio original. Entonces se libera y por supuesto hay una sanidad. Ahora, esta diferencia es importante, mis queridos. Ahora sí que a menos que sanemos las causas que se vivieron en ese suceso kármico, ¿sí? Tenemos que generar ahora sí que un nuevo karma para poder traer un equilibrio en el original, como en el caso de los dos, del hijo y del padre, ¿ok? Uno vivió una situación, el otro lo cuidó, luego se cambiaron los papeles, por decirlo así, pero ya después los dos experimentaron y entraron en un equilibrio. Todo esto es buscar un equilibrio. Y de acuerdo al libro del plan del alma y el don de tu alma, se trabaja en equipo, ¿sí? Acuérdense que es como el racimo de uvas,
¿sí? Se trabaja en equipo. Entonces, todo esto pues nos va a ayudar a traer equilibrio. El karma es eso, para traer equilibrio, experimentar algo que no habíamos vivido para poder entrar en ese equilibrio. Entonces, las experiencias que se planean para la siguiente vida es para traer equilibrio en el karma, ¿ok? Entonces, ahora, no necesariamente se tienen que abordar con miedo o con falsas creencias, que ese es otro problema, las falsas creencias que pueden estar vinculadas al árbol, a la información del árbol, ¿ok? Entonces, cuando regresan y hacen la planeación y que tienen que buscar el equilibrio de karmas, acuérdense, es equilibrio, traer un equilibrio cuando lo llegan a experimentar ya también. Pues todo esto ayuda a las personas a sanar, a sanar. El karma original se deberá solo cuando ya ese miedo y las falsas creencias que había son sanadas. Y aquí que vamos a entrar la clase, yo sé que es pues como es el cierre, hay muchas cosas que yo quiero dejar en su corazón y que queden bien, bien, ¿cómo se dice? Van a leer los apuntes, por supuesto, y escuchar el video una o dos veces por partes, en fin, pero es importante que vayas comprendiendo esto. Entonces, nosotros cuando se hace todos estos planes, es para buscar equilibrio, como lo dije en una de las clases, hablando del árbol, ¿sí? El árbol está pidiendo equilibrio, 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 ¿ok? Entonces, pues bueno. Vamos a seguir. El karma, entonces, es es un conjunto de falsas creencias acerca de uno mismo y del mundo. Entonces, las creencias en el miedo y la separación se tienen que quitar, ¿sí? Por eso debemos vivir y experimentar para entrar en equilibrio. Ese conjunto de falsas creencias acerca del karma, que tiene que ver con miedo, separación y culpa, se deben de quitar cuando nosotros experimentamos situaciones para poder traer equilibrio. Bueno, esa liberación puede ser en un instante, ¿sí? Cuando la persona comprende profundamente desde la zona de paz lo que está viviendo. La liberación es instantánea, instantánea. Bien, entonces, estos sufrimientos no siempre va a ser constante, son periodos. Pero el tiempo de que puedas permanecer en el sufrimiento depende qué tanto te conectas con tu alma, porque si estás en tu zona de paz, el sufrimiento se quita. Pero si tú estás viendo la vida desde la personalidad y no desde la zona de paz, el sufrimiento se alarga. Bien. Bueno, la liberación entonces del karma debemos estar conscientes desde la zona de paz y eso nos va a traer mucha, mucha sanidad. Ahora, estos desafíos que hemos estado hablando durante la clase para sanar distintas energías y aspectos de nuestra conciencia, ¿sí? Están relacionados con el karma. Y aquí pongan muchísima atención, porque eso tiene que ver como de qué manera la persona, cuando su cuerpo se muere, porque lo único que muere es el cuerpo, pero lo que está dentro, ese espíritu, sale, es eterno, es energía. Aquí es importantísimo que pongan atención. Es con qué conciencia muere y con qué emociones muere esa persona, su cuerpo. Porque todo eso se queda en la conciencia. Y eso puede traer consecuencias en las siguientes vidas. ¿Ok? Entonces, es importante sanar distintas energías y aspectos de nuestra conciencia, ¿sí? Que pues por supuesto, que pueden de algún modo relacionarse con ese karma, con esa experiencia que debes traer equilibrio a tu vida. Por ejemplo, hay un caso de una joven que planeó nacer sorda. Ay, pero ¿por qué? A ver, ¿qué ondas? Entonces, en una reunión con una persona que puede tener contacto
con el ámbito espiritual, con los guías de esa joven, accedió, ahora sí que pudo ver y entrar a esa planificación prenatal que tuvo esa joven. Y se descubrió que en la vida anterior, ¿sí? A la actual, la vida anterior, pues ahora sí que tuvo la misma mamá que tiene ahora, la misma. A veces hay casos que se repiten así. Pero en esa vida anterior, de acuerdo a lo que canalizó esta medium, pues había oído cómo el novio de su mamá le disparó hasta matarla. Entonces esta joven, y aquí pongan mucha atención, esta joven quedó psicológicamente traumatizada por ese hecho hasta el punto que la llevó a suicidarse más adelante. No aguantó, se suicidó. Entonces, de esa manera, regresó otra vez al espíritu o regresó al hogar, ¿ok? ¿Sí? Pero regresó, y aquí pongan atención, acuérdense que se suicidó, regresó con una energía de trauma sin resolver, con una energía, acuérdense, somos energía, con una energía de trauma sin resolver, pero que tenía que ser sanada, ahora sí que debía ser sanada. Entonces, en esa planificación prenatal que pudo ver esta persona y que estaba canalizando la información, esa planificación prenatal, el espíritu guía de esa joven le preguntó que si le gustaría nacer sorda para que no volviera a sufrir ningún otro trauma similar y para que pudiera lograr la sanación de su vida anterior. Y la joven respondió, sí, eso es lo que deseo hacer. Y así comenzó la planificación de una experiencia de una vida de sordera. Entonces, las personas que podemos ver que están sordas, algo se planeó, ¿sí? Yo estoy hablando de un caso en especial, ¿sí? Entonces, hay otro caso de un hombre, esta fue una señorita, una mujer. Hay un hombre que antes de nacer en ese plan prenatal planeó vivir varias décadas de alcoholismo, lo planeó así. Entonces forjó todo un plan, acuérdense que todos los planes se sumergen en el amor de Dios. Entonces forjó todo un plan, ¿sí? Porque tenía que ver mucho con su vida anterior, cómo fue que murió en su vida anterior. En su vida anterior era un soldado en donde pues cayó en combate, fue el último hombre que se quedó en el campo de batalla. Entonces, mientras recorría en esa área donde estaba la batalla y vio a sus compañeros caídos, sintió miedo. Vio todos, imagínate, es algo, si las películas te impacta, las balas, la sangre y todo. Entonces él vio a todos sus compañeros caídos y le dio un intenso miedo, ¿sí? En ese estado de miedo extremo, recibió un disparo y murió. Ahora, de esa manera, la energía de miedo se alojó en su conciencia y le produjo esa gran necesidad de sanar, de sanación. Pero en esa planeación prenatal, ese hombre sabía de esa larga experiencia de alcoholismo que iba a vivir, sería dolorosa, emocionalmente hablando, pero que eso lo iba a llevar a buscar a Dios, ¿sí? Y eso le ayudaría a despertar espiritualmente para poder sanar del miedo. Entonces, fíjense cómo todo fue planeado. Entonces, ahora sí que resumiendo esta historia de este caso, de esta persona, ¿sí? Con un intenso miedo, lo matan ahí y ese miedo se aloja en su conciencia, pero que necesitaba ser sanado esa área, la sanación, y por eso escogió algunas décadas de alcoholismo en donde iba a sufrir emocionalmente, en fin, hasta el punto de buscar a Dios, y poder despertar. Y eso, cuando él despertó espiritualmente,
eso trajo sanación. Empezó un proceso de sanación en su vida. eh, eh, Volvió otra vez a una vida normal de trabajo, en esa vida que le tocó vivir, ¿sí? Y ya no volvió a tomar alcohol, ¿sí? Porque él cayó de rodillas, él cayó pidiendo ayuda a Dios, buscando la ayuda de Dios, y pues ahora sí que siempre la respuesta divina ahí estaba, fue planeado. Y despertó y empezó ese proceso de sanidad y pues ya no volvió a beber, nada más fue ese paso que él necesitaba sanar. Entonces, pues esto trajo un dolor emocional en esta persona durante su alcoholismo, pero después que descubrió la espiritualidad que había en él, empezó su sanidad. Entonces, los planes que nosotros podamos vivir están diseñados para sanar energías que puede haber en nosotros, pero que no han sido resueltas, ¿sí? Y que pueden ser de vidas anteriores. Y una vez se los digo, oye, pero ¿cómo necesito, qué hago para poder saber mi vida anterior? No hagas nada, o sea, no necesitas. El mismo cielo te va a ir dando la información, ¿sí? Este caso que hablo de cómo fue y todo, porque fue canalizado, ¿sí? Por medio de una persona que puede entrar a esos registros. Entonces, estos planes es para sanar, ¿sí? El juicio a nosotros mismos, el juicio a los demás, para sanar áreas de culpa de nosotros mismos, de otros, la ira, y pues muchas emociones negativas que necesitan sanar en nosotros, ¿sí? Por eso, a veces, las vidas que van, hablando de la reencarnación, ¿sí? Las vidas que se van teniendo es para ir aprendiendo, para experimentar, para traer equilibrio y para sanar, ¿ok? Por eso se planifica, por eso hay esa planeación para que haya sanidad. Y bueno, para ir cerrando la clase, ¿sí? Todo esto, después que ya nosotros pasamos todo este proceso y comprendemos la razón de nuestro existir, de por qué estamos aquí, por qué escogimos ese árbol familiar, y que en ese árbol teníamos que experimentar ciertas cosas para traer equilibrio en nuestra vida y equilibrio en ese árbol también. Es servir a los demás precisamente, servir a los demás. Y hoy en esta clase les he estado diciendo, no es que seas un eterno alumno. Tú recibes información, aprendes, pero es para ser maestro, para ser una maestra, para poder enseñar a otras personas. Aquí puse el caso de dos señoritas. Aquí la edad no es, hay jóvenes, por decir, es una señorita de 15 años, por decir así, ya está despierta. Hoy en día hay adolescentes bien despiertos que saben lo que estamos hablando nosotros, que saben que vienen a sanar, que saben a vivir ciertas experiencias para traer equilibrio, para crecer en su conciencia. Les queda bien claro lo que es el concepto de la unidad, como Yeshua lo enseñó de acuerdo a lo que dice el relato de Juan 17, habló de la unidad, ¿sí? Eso habla de un despierto, que hay un solo ser con el Creador y el universo. ¿Ok? Y por eso es importante ver mi alma. ¿Cómo está mi alma? Soy amor. Tengo una parte pura en mí. ¿Sí? Y quitarme esas falsas creencias que pueden estar aquí en esta personalidad. Acuérdate que esta personalidad tiene información del árbol donde estamos, ¿no? Hemos escogido y tenemos que quitar esas falsas creencias que pueden venir en ese árbol. Por ejemplo, no, pues es que carezco de valor, me veo impotente, estoy solo, el amor duele, por eso mejor no. No se puede confiar en la vida es sufrimiento. Y así, puras cosas negativas que son palabras y frases que pueden estar en ese árbol, pero que nosotros ahora desde la zona de paz tenemos que cambiar esa manera de pensar. Por eso fuimos y escogimos ese árbol, por eso escogimos experimentar
lo que ese árbol ha estado viviendo para hacer un cambio, para despertar y experimentar lo que ese árbol ha experimentado, pero ahora aprender y sanar para traer equilibrio. ¿Ok? Eso es importante, traer equilibrio. Entonces, ahí, pues por eso la personalidad, por supuesto que es importante, porque la personalidad tiene información del árbol, pero tenemos que influenciar esa manera negativa de pensar, ¿sí? Del interior hacia el exterior, donde está la personalidad. Y pues así es como nosotros nos vamos a sentir valiosos, nos vamos a sentir que podemos hacerlo, vamos a sentir que somos poderosos, nos sentimos seguros, ¿ok? Y pues bueno, vamos a ir cerrando esta clase, porque es importante que comprendas entonces el qué hacemos aquí y por qué estamos en ese árbol. Con el tiempo vamos a ir equilibrando más y sanando más. Acuérdense, no resistamos esas emociones, sino dejémoslas fluir, que son como el clima, van de paso. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a sentirnos más valiosos, ¿sí? Que el Espíritu de Dios está en nosotros, sentir esa alegría, esa paz. Y si hay experiencias que se han estado repitiendo en nuestra vida, ¿ok? Significa que todavía hay creencias en nosotros que no las hemos quitado y que esas falsas creencias están atrayendo esas mismas situaciones. Por eso, cuando nosotros vivimos situaciones repetidas, no es de ¿por qué me pasa esto? No, mejor vamos a conectarnos al cielo, vamos a conectarnos con nuestra alma, ver qué no hemos aprendido, qué nos falta experimentar, qué nos falta realmente o descubrir qué falsa creencia está provocando esto y que necesito cambiarla. ¿Ok? Debemos sanar esas falsas creencias. Por eso escogimos ese árbol, también para experimentar y también ayudar a sanar a ese árbol. Pues bueno, eh, hay tantas cosas que hablar de esto, de, 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 de la pareja, de los hijos, ¿sí? Hay que quitar todo eso. Pero ante cualquier circunstancia, mis amados, hay un momento de elección. Cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo, hay un momento de elección, ¿sí? Y esa sanidad, esa sanación que va a venir a nuestro ser, tiene que ver con ese momento de elección. La sanación nace en la conciencia, ¿sí? Tu alma usa los desafíos y las crisis para provocar una necesidad de elegir. Y eso te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a elegir? Por eso hay que viajar a nuestro interior para poder elegir y que lo que nosotros elijamos traiga sanación a nuestra vida. Debemos nosotros, nuestra alma anhela integrar esos aspectos no sanados, ¿sí? Esos aspectos de falsas creencias que solamente traen confusión a nuestra vida, ¿sí? Esos residuos de falsas creencias que traen confusión se necesitan sanar totalmente, ¿sí? Y pues cuando no se confrontan esas falsas creencias, pues no sanan. Por eso nuestra vida es comprender qué hacemos aquí, comprender esta situación que estoy viviendo, qué me está enseñando, qué falsas creencias me han llevado a vivir esto que estoy experimentando. Y ahora sé que esta experiencia va a traer equilibrio si hago lo correcto, si tomo la decisión correcta, porque ya comprendí hacia dónde tengo que ir, hacer lo correcto. Puedo actuar en amor o puedo reaccionar en miedo. Lo repito, puedo actuar en amor o reaccionar con miedo. No olvidemos que aquí en la tierra
¿sí? Todo fue planeado y está sumergido en el amor divino, ¿sí? Estamos en un lugar dual, arriba, abajo, caliente, frío, bueno, malo, amor, miedo. Estamos en un lugar dual, pero es perfecto para que nosotros tomemos decisiones para sanar. Y no olvidemos que en esta tierra vinimos a experimentar para traer equilibrio y para sanar, ¿sí? Cuando nosotros creemos que esta ilusión que estamos viviendo es real, pues los riesgos son mayores. Pero si nosotros aprendemos que esto que estamos viviendo es temporal y trabajamos aquí en esta vida con amor, las cosas cambian totalmente. No olvidemos, conciencia de unidad. Somos uno y en eso nos debemos mover. En eso, cada vez que venimos a esta vida, con diferentes cuerpos, mentes, en diferentes árboles, debemos recordar, ¿sí? Que somos uno, que no se nos olvide. Y pues esto nos va a ayudar a conectarnos más fácilmente con lo divino, con nuestro creador, ¿sí? Por eso la evolución humana, mis queridos, y con esto ya termino, ahora es el momento de crear un nuevo equilibrio, ir más allá del aprendizaje, ¿sí? Que el sufrimiento no tiene que ser largo, que nuestra vida no es sufrimiento tras sufrimiento, sino que también disfrutemos la vida, pero que aprendamos cuando lleguen esas circunstancias, que son esporádicas, pero van a llegar. Y todo lo tenemos que enfrentar con amor. Bueno, cada circunstancia es la oportunidad de dar a nuestra alma lo que está anhelando. Cada circunstancia. Cada circunstancia que podamos vivir es dar lo que el alma está anhelando. Y es lo que anhela el alma. El alma anhela equilibrio, paz, ese amor que ya hay aquí. Y que de ahí nosotros veamos la vida. Desde esa paz, desde ese amor. Entonces, pues bueno, esta clase, que pues fue bastante larga, ¿por qué? Porque había mucha información que compartir, pero ahora los que están en el curso van a leer bastante, les voy a dar una información muy abundante, pero que les va a ayudar a comprender lo que es el plan del alma y lo que es el árbol transgeneracional que vimos en estas clases. Por algo escogimos ese árbol, por toda esa información, pero recordemos que, que debemos experimentar para traer ese equilibrio, vivirlo, pero desde la zona de paz, desde la zona del amor. Por eso el libro de un curso de milagros, todo lo que está en ese libro es ayudarnos a ver la vida y vivir la vida desde la zona de paz, desde la zona del amor. ¿Ok? Pues bueno, eh, lo que estemos viviendo ha sido planeado y por última vez lo digo, los planes de tu alma están sumergidos en el amor divino y eso nos debe llevar a una palabra, confianza. Confianza, no resistas, no resistas las emociones que puedas vivir y pasar en cada circunstancia. Vívelas y déjalas fluir, porque las emociones son como el clima, van de paso. ¿Ok? Pues bueno, ruego a mi Padre Eterno que esta última clase de lo que es el plan del alma y el árbol transgeneracional sea de gran utilidad y que ahora veas la vida diferente. Que el árbol que estás tú conectado ahora es un bendito árbol que escogiste y que tú vas a traer equilibrio, porque ahora lo que vivas es vivirlo en el amor, en la paz, ¿sí? Para traer equilibrio a tu vida. Y cuando traes equilibrio a tu vida, va a traer equilibrio en esa parte del árbol, ¿ok?
y así sucesivamente. El árbol tiene muchas cosas que resolver, pero ahora nos tocó a nosotros estar en ese árbol donde estamos ahorita para traer equilibrio en un área. Va a haber otros que van a llegar y van a traer equilibrio en otra área, ¿ok? A lo mejor ahorita me tocó estar en un árbol mexicano, ¿sí? Con un de don, tantas cosas, ¿ok? Pero ahorita a mí me toca traer equilibrio en una o varias áreas que va a ayudar a este árbol. Pero van a venir otros, van a venir otras, hombres, mujeres, que van a traer equilibrio en otras áreas, porque somos equipo. Pero equilibrio empieza en nosotros y eso pasa después. Así como vimos en ese mapa del subconsciente, que está el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, por supuesto que cuando tú y yo aprendemos y experimentamos, aprendemos, sanamos la parte personal, también se va a reflejar la sanidad en la parte familiar y también en la parte colectiva. ¿Por qué? Porque somos uno, ¿sí? Esa mentalidad de somos uno. Cuando una persona despierta, comprende totalmente que somos uno. Comprende perfectamente que dentro de cada persona, en su interior, hay una parte divina, hay una parte pura de amor. Aunque sea un malandrín, aunque sea el más malvado en esta tierra, en esta vida, aunque sea eso, hay una parte adentro de esa persona que es pura, que es amor, pero no lo ha recordado. Cuando nosotros comprendemos que somos uno, puedo decirte, bienvenido al club de los despiertos. La vida sigue, mis queridos, y ya despertamos, por eso estás aquí, pero nos falta más por aprender. Apenas estamos poco a poco. Y pues yo les agradezco a todos los que se inscribieron en este módulo, que me acompañaron. Ruego al cielo que todo esto sirva mucho a tu vida, pero acuérdate que no se trata de tener muchos alumnos, se trata de tener maestros, producir maestros aquí. Hay mucho por hacer en esta humanidad. Gracias por estar estudiando, que estudiemos juntos. Gracias, gracias, gracias.